Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Carrera, docente de matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre las funciones elementales, vamos a determinar sus gráficas y las características de cada una de ellas. Primero vamos a hacer una revisión de la clasificación de las funciones. Las funciones se clasifican en dos grupos. Tenemos las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Las funciones algebraicas se clasifican en polinomiales, racionales e irracionales. Las funciones polinomiales son aquellas que están definidas por un polinomio. El polinomio puede ser de primer grado, de segundo grado o cuadráticas, de tercer grado o cúbicas. También pueden ser polinomios de grado superior, como un polinomio de cuarto grado, quinto grado, etc. Las funciones racionales son aquellas que están definidas por una fracción, es decir, un cociente indicado entre dos funciones. Y las funciones irracionales son aquellas que están definidas por un signo radical, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica o de cualquier otro índice. En las funciones trascendentes tenemos a las funciones exponenciales, que son aquellas que tienen a la variable independiente como un exponente. Las funciones logarítmicas son aquellas que la variable independiente está afectada también por un logaritmo, puede ser de cualquier base o puede ser un logaritmo natural. Y las funciones trigonométricas son aquellas que están definidas sí mismo por una función trigonométrica. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar solamente con funciones algebraicas, pero vamos a trabajar con las funciones en su forma más simple, es decir, su forma más sencilla, ya que considero importante entenderlas desde ahí para poder aplicar en funciones de este tipo que son un poco más complejas. Entonces, aquí podemos observar varias gráficas y estas son pues, las gráficas de aquellas funciones en su forma básica, es decir, en su forma elemental. Tenemos en primer lugar esta parábola que corresponde a la función cuadrática. Tenemos también esta gráfica de acá, dos curvas, que es una que está en el primero y tercer cuadrante, que es la función recíproca. Tenemos la función valor absoluto, conformada por dos rectas formando una V. Tenemos la función identidad, que es una recta inclinada. La función constante, una recta horizontal paralela al eje X. La función cúbica, definida por esta curva. La función raíz cuadrada, que es una curva también que parte del origen hacia el primer cuadrante. Y la función raíz cúbica. Ahora vamos a analizar cada una de ellas. Empezamos con la función constante. La función constante está definida como f de x igual b, siendo b un elemento de los números reales, es decir, que b puede ser cualquier número real. Por ejemplo, tengo la función f de x igual 3. Sabemos que también en la notación, en lugar de f de x, puedo escribir como y igual 3, es equivalente. Para poder graficar esto, siempre nos vamos a ayudar de una tablita de valores. Vamos a dar los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En este caso, al ser una función constante, observamos que en la definición, en el lado derecho de la función, pues no existe la variable x, es decir, si la x vale menos 2, pues no hay donde reemplazarla, por lo tanto, sigue siendo el mismo valor de 3. Si la x vale menos 1, también la función valdrá 3. Si vale 0, la función valdrá 3. Si vale 1, también 3. Y si vale 2, también 3. Precisamente de aquí su nombre, función constante, ya que el valor de la función va a ser el mismo. Ahora vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Tenemos ubicados los puntos menos 2,3, menos 1,3, 0,3, 1,3 y 2,3. Observamos que estos puntos son colineales, es decir, que están sobre una misma recta. Trazamos la recta uniendo esos puntos, entonces vamos a obtener una recta horizontal que es paralela
al eje X. Entonces, esta es la gráfica de la función constante f de x igual 3 o y igual 3. Vamos a analizar entonces su dominio. El dominio está formado por todas las x, como esta es una recta que se extiende infinitamente en ambos extremos, pues determinamos que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Para analizar el rango recorrido, sabemos que el rango recorrido son los elementos de y que corresponden a la función. En este caso observamos que únicamente el valor de 3 corresponde a la función. Para cualquier valor de x, el valor de la función siempre va a ser 3. Por lo tanto, vamos a escribir que el rango de la función es el conjunto formado por el único elemento 3. Otras características que podemos analizar en la función pues, es su monotonía, es decir, donde es creciente, decreciente o constante. Como el nombre mismo lo indica, pues en este caso esta función es constante y en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Otra característica que se analiza también de las funciones es su paridad, es decir, si es una función par o impar. En este caso, podemos decir que esta es una función par. ¿Por qué? Porque las funciones pares son simétricas al eje Y. ¿Qué significa esto? Significa que el eje Y es un eje de simetría, por lo tanto significa que hay puntos equidistantes, es decir, a la misma distancia del eje Y. Por lo tanto, esta gráfica es simétrica al eje Y porque tiene puntos equidistantes con respecto al eje. Entonces, estas son las características de la función constante. Aquí tenemos otro ejemplo de una función constante g de x igual a menos 2. Como habíamos dicho, pues es una recta horizontal que pasa por el punto menos 2. En este caso, el dominio en sí mismo va a ser el conjunto de todos los reales y su rango va a ser el elemento menos 2, que es el único valor que corresponde al eje del eje. A continuación, vamos con la función identidad. La función identidad está definida por f de x igual a x. Sabemos que por notación y es igual a x significa lo mismo. De igual manera, nos ayudamos en una tablita de valores. Entonces, vamos a dar valor a la variable x. Si la x vale menos 2, reemplazamos aquí la x por menos 2 y el valor de la función será menos 2. Si la x vale menos 1, sustituimos en la función, también me resulta menos 1. Si la x vale 0, la función también vale 0. Al sustituir aquí me resulta lo mismo. Si la x vale 1, la función vale 1 y 2. De esta manera, pues, como podemos observar, asimismo, ¿por qué se la llama identidad? Que es el mismo valor, valores idénticos. Precisamente de ahí se deriva el nombre. Ahora, si ubicamos esos puntos, estando cartesiana, el punto menos 2 con 2, 1 con 1, 0 con 0, en el plano vamos a tener estos puntos. Menos 2 con 2, menos 1 con 1, 0 con 0, 1 con 1 y 2 con 2. Podemos observar también porque estos puntos son colineales. Unimos esos puntos con una recta, tenemos esta gráfica, ¿no? Entonces esta gráfica corresponde a la función identidad. Podemos observar que es una recta que divide el primer y tercer cuadrante en dos partes iguales, es decir, que es una bisectriz a este cuadrante. Entonces esta es la gráfica, vamos a determinar sus características. En primer lugar, el dominio. Esta es una recta que va hacia infinito en ambos extremos. Entonces determinamos que el dominio es el conjunto de todos los números reales. Asimismo, para analizar el rango podemos observar que también como es una recta que va hacia el infinito, también podemos determinar que el rango también es el conjunto de los números reales. Otra característica, vemos que esta función de aquí pues es creciente. Asimismo, una recta que va en forma ascendente, es decir, que los valores de la función van creciendo, por lo tanto, es creciente en el intervalo de menos infinito hasta el infinito. Y con respecto a su paridad, la función
determinamos que es impar. Habíamos dicho que las funciones pares son simétricas con respecto al eje y las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Ya hablamos de simetría. Simetría significa porque hay puntos equidistantes con respecto a otros. En este caso es con respecto al origen. Hay puntos que están a igual distancia, por lo tanto el origen es un punto simétrico. Todos los puntos son simétricos con respecto al origen, por lo tanto esta función es impar. Algo que es importante ver, hace un momento hablábamos de funciones polinomiales, esta es una forma de una función lineal. En este caso, m y b son números reales y la gráfica ya no pasa por el origen. La gráfica puede inclinarse en cualquier sentido, por ejemplo, de esta manera o de esta forma, en el otro sentido o de esta forma. Entonces, esta es una variación de la función lineal, pero lo que estamos analizando en este caso son la función en su forma elemental. Entonces, la forma más simple de la función lineal es y igual a x, que es la recta que pasa por el origen, que diseca el primero y tercer cuadrante. La siguiente función a analizar es la función cuadrática, cuya forma elemental es x al cuadrado. Entonces tenemos la función y es igual a x al cuadrado. Asimismo vamos a dar valores a la variable independiente de x para obtener valores de la función. Si la x vale menos 2 al cuadrado es 4. Si la x vale menos 1 al cuadrado es 1. Si x vale 0, 0 al cuadrado es 0. Si vale 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. Ubicamos esos puntos en el plano. Entonces tenemos aquí ubicados estos puntos. A diferencia de las otras funciones anteriores, estos puntos no son colineales, es decir, que no están sobre una línea recta. Entonces están sobre una curva. Si graficamos, pasamos la recta, entonces tenemos esta figura que se conoce como una parábola. Entonces la función cuadrática siempre va a ser una parábola en su forma elemental, en su forma básica. Analizamos entonces las características. En primer lugar, el dominio. Como esta es una curva que va hacia el infinito, entonces el dominio va a estar formado por todos los números reales. Al analizar el rango recorrido de la función, los valores que corresponden a la función, es decir, los valores de y, para los negativos nos dicen que parten desde el 0 hacia el infinito positivo. Por lo tanto, podemos decir que el rango va desde el 0 hacia el infinito positivo. Otra característica de esta función es su monotonía, es decir, donde es creciente o decreciente. Observamos que en esta parte, en este tramo hasta aquí es decreciente y en esta parte es creciente. Es decir, hay en dos intervalos. Tenemos que es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta 0. Y es creciente desde 0 hasta el infinito. Y con respecto a si es par o impar, sabemos que las funciones son pares si son simétricas con respecto a las y. En este caso, esta función tiene simetría con respecto al eje y, ya que tiene puntos simétricos. Por lo tanto, podemos decir que esta es una función par, ya que es simétrica al eje. Bien, vamos con la siguiente función, que es la función cúbica. Esa es la forma f de x igual a x al cubo. Como ya dijimos, es su forma elemental, su forma básica. Asimismo, para dar valores de menos 2 al cubo sería menos 8, menos 1 al cubo, menos 1, 0 al cubo es 0, 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 1. Ubicamos estos pares ordenados en el plano y tenemos lo siguiente. Al trazar la curva que une esos puntos, tenemos de esta forma.
Una curva que también va hacia el infinito, positivo y negativo a la vez. Analizamos sus características, tenemos el dominio, que es el conjunto de todos los números reales, el rango o recorrido. También analizamos que es el conjunto de todos los números reales, ya que esto va hacia el infinito. Es una función creciente en el intervalo de menos infinito a infinito. Podemos ver que va en forma ascendente. Y en este caso, esta gráfica no es simétrica al eje Y, pero sí es simétrica con respecto al origen. Hay puntos equidistantes con respecto al origen, por lo tanto, es una función impar. Entonces, esta es la gráfica de la función cúbica en su forma básica, es decir, elemental, con sus características. Vamos con la siguiente función, denominada función valor absoluto. Entonces tenemos su forma f de x igual a valor absoluto de x. Sabemos que el valor absoluto de un número es el número independiente del signo. Sabemos que es la distancia que hay de ese número hasta el cero, ¿no? Entonces, valor absoluto de menos 2 es 2. Valor absoluto de menos 1 es 1. Valor absoluto de 0, 0. Valor absoluto de 1 es 1. Y valor absoluto de 2 es 2. Al ubicar esos puntos en el plano, tenemos lo siguiente. El punto menos 2 con 2, menos 1 con 1, 0 con 0, 1 con 1 y 2 con 2. Asimismo, unimos esos puntos y nos va a resultar la siguiente gráfica. Dos rectas que forman una V. Entonces, esta es la gráfica de la función valor absoluto en su forma básica. Las características de esta función valor absoluto, como podemos observar, con respecto al dominio, va desde el menos infinito hasta el infinito positivo, por lo tanto el dominio será por el conjunto de los números reales. El rango recorrido de esto no es todos los reales, sino que va desde 0 hasta el infinito positivo. Entonces tenemos rango, el intervalo desde 0 al infinito positivo. También observamos que la función es decreciente en este intervalo desde menos infinito hasta 0, es decreciente, y desde 0 hasta el infinito comienza a crecer. Entonces, creciente el intervalo desde 0 al infinito. Y con respecto a la paridad, sabemos que esta función es simétrica con respecto al eje Y, por lo tanto es una función par. Bien, entonces esta es la gráfica de la función valor absoluto. Ahora vamos con la siguiente función, que es la función raíz cuadrada, definida por raíz cuadrada de x. Aquí sí debe haber una condición para que esto sea un valor real, pues el valor de x debe ser mayor o igual que 0, ya que si es un valor negativo, pues no existe un valor real para esto, por lo tanto debe existir esta condición para que la función sea real. Entonces, de igual manera, damos los valores, no podemos dar aquí valores negativos, ya dijimos que tiene que ser 0 o positivo, entonces empezamos del 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 4, 2, de 9, 3 y de 16, 4. Representamos esos valores en el plano cartesiano, estos puntos, y tenemos 0, 0, 1, 1, 4 con 2, 9 con 3, 16 con 4. Al unir estos puntos me resulta la siguiente curva. Entonces esta es la gráfica de la función raíz cuadrada. Analizamos las características de la función raíz cuadrada. Como podemos determinar, el dominio, ya no son todos los reales en este caso, va desde el 0 hasta el infinito positivo. Entonces el dominio es el intervalo de 0 al infinito. El rango recorrido también va desde el 0 al infinito positivo, por lo tanto escribimos que el rango de la función es 0 al infinito positivo.
Con respecto a su monotonía, esta función es creciente en el mismo intervalo, entonces colocamos que la función es creciente en el intervalo del 0 a infinito positivo. Y la otra característica, si es par o impar, observamos, dijimos que será par si es simétrica con respecto al eje Y, no tiene simetría porque no hay un punto equidistante, y con respecto al origen tampoco tiene simetría, por lo tanto esta función no es par ni tampoco es impar. Bien, avanzamos con la siguiente función, la función raíz cúbica. Tenemos f de x, raíz cúbica de x. Aquí no hay la condición, ya que la raíz cúbica de un número positivo o negativo si es una cantidad real. Entonces tenemos y sustituimos con los siguientes valores. Raíz cúbica menos 8 es menos 2. Raíz cúbica menos 1 es menos 1. Raíz cúbica de 0 es 0. Raíz cúbica de 1 es 1. Y raíz cúbica de 8 es 2. Ubicamos los puntos en el plano y tenemos menos 8 con menos 2, menos 1 con 1, 0, 0, 1, 1 y 8 con 2. Entonces me resultan estos puntos que al unirlos tenemos la siguiente gráfica. Es una curva también que va desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Entonces, esta es la gráfica de la función raíz cúbica en su forma elemental. De acuerdo a las características, entonces determinamos el dominio que va desde el menos infinito al más infinito, por lo tanto son todos los números reales. Su rango recorrido, de igual manera, desde el menos infinito al más infinito. Por lo tanto, el recorrido también son números reales. Con respecto a la monotonía, es una función creciente en este intervalo de menos infinito a más infinito. Y observamos también que los puntos son simétricos con respecto al origen, por lo tanto es una función impar. Determinamos que es una función impar, ya que es simétrica con respecto al origen. Ahora tenemos la función recíproca, ¿sí? La función recíproca corresponde a una función racional, ¿sí? Ya que está indicada como una fracción. Aquí, al estar x en el denominador, pues la condición es que x debe ser diferente de 0, ya que si queda 1 sobre 0, pues eso no es un valor real, es una indeterminación. Entonces, asimismo, vamos a dar los siguientes valores para esta función. Si la x vale menos 2, me queda menos 1 sobre menos 2, que es igual a un medio negativo, que equivale a 0,5 negativo. Si la x vale menos 1, será 1 sobre menos 1, que es menos 1. Si la x vale menos 0,5, es decir, menos un medio, esto me va a dar un valor de menos 2. Si x vale 0,5, 1 dividido por 0,5 es 2 positivo. Si la x vale 1, 1 sobre 1, que es 1, y si la x vale 2, 1 sobre 2, que es un medio, es decir, 0,5. Bien, entonces ubicamos esos puntos en el plano para determinar la gráfica de esta función recíproca, que es una función racional. Entonces observamos que tenemos estos puntos en el primer cuadrante y puntos en el tercer cuadrante, que al unirlos me resultan estas dos curvas. Si lo analizamos aquí, pues estas curvas en el tercer cuadrante se van acercando al 0, pero no llegan a 0. Y así tienen en su forma general la gráfica de las funciones racionales. Como dijimos, esta es la gráfica de una función elemental, es decir, en su forma básica. Determinamos las características de esta función racional, entonces tenemos que el dominio de esta función, determinamos que va desde el menos infinito hasta el 0, pero no está incluido 0. Y asimismo, del otro intervalo, desde el 0 hasta el infinito, no incluido. Entonces podemos escribir el dominio de la unión de estos dos intervalos.
Otra forma de escribir dominio aquí, como vemos que son todos los números, excepto el cero. Excepto el cero, otra forma de escribir dominio puede ser todos los reales menos el elemento cero. Esto significa que el dominio son todos los reales, excepto el cero de la x. El mismo caso ocurre si analizamos el rango o recorrido de la función. Si el valor de las y, observamos así mismo que son todos los números excepto el cero. Entonces, son los intervalos de menos infinito hasta el cero no incluido y el cero no incluido hasta el infinito. De igual manera, se puede utilizar esta otra notación, que son todos los reales excepto el cero. Y con respecto a la monotonía, nos damos cuenta que esta función es decreciente en este intervalo y en el otro intervalo también es decreciente. Por lo tanto, escribimos que es la decreciente en los dos intervalos. Y si analizamos su paridad, pues vemos que los puntos son simétricos con respecto al origen. Por lo tanto, es una función impar. Es una función impar. Entonces, esta es la gráfica de la función recíproca, que es una función racional en su forma más elemental. Bien, entonces, de esta manera, hemos visto las gráficas de las funciones elementales y sus características. Hacemos un breve repaso. Tenemos la función constante, que es una recta horizontal. Es importante que la recuerden siempre por su forma. ¿Sí? La constante es una recta horizontal paralela al eje de la x. Tenemos la función identidad, que es una recta oblicua que biseca el primero y tercer cuadrado. Tenemos la función cuadrática, también conocida como función cuadrada. Es una parábola que abre hacia arriba en su forma elemental. La función cúbica es una curva de esta forma, ¿sí? Que pasa por el origen. Tenemos la función valor absoluto, que es como una v que parte desde el origen también. La función raíz cuadrada, que es una curva que parte del origen y está ubicada en el primer cuadrante. Tenemos la función raíz cúbica, en una curva definida de esta forma, que pasa en el primer y tercer cuadrante. Y finalmente, la función recíproca, que está formada por estas dos curvas en el primero y tercer cuadrante y tiene como asíntota el eje. Bien, pues entonces de esta manera hemos hecho un análisis de las funciones elementales. En una próxima oportunidad, pues, trabajaremos con las gráficas y las técnicas de graficación. Hasta la próxima.